Bienvenidos sean todos a 5 minutos en la historia de la Iglesia. El día de hoy nos trasladaremos al siglo X y XI antes de Cristo. Y como siempre, comencémonos haciendo una pregunta que responderemos a través de los siguientes minutos. ¿Cómo los creyentes de esta época del Antiguo Testamento pudieron apreciar y entender a Cristo? El día de hoy estaremos hablando de un gran personaje que la Biblia relata, el rey David, el cual con su personalidad, su carácter, su vocación de rey y sus hazañas, con el poder de Dios que recibió cuando fue ungido, prefiguró, es decir, mostró con anterioridad a aquel que es el centro de todas las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a aquel que debía venir, a Cristo. David era bisnieto de Booz, que era de la tribu de Judá, y también era bisnieto de Ruth, que era de un pueblo que no era descendiente de Abraham. Con esto podemos ver que Jesús, como descendiente de David, cumple la promesa de que traería una salvación a no solo al pueblo de la promesa, sino a todas las naciones de la tierra, como le fue prometido a su antepasado Abraham. David era un pastor de ovejas de su padre que las defendía y las salvaba de las garras de las bestias salvajes. Cristo es el buen pastor. Él dio su vida por las ovejas de su padre, siendo valiente y esforzado y arrebatándolas de las fauces del adversario, el diablo. David fue ungido y elegido por Dios mismo para estar en el trono, a pesar de que el profeta Samuel viera mucho más potencial en sus hermanos. Sin embargo, no estuvo en el trono inmediatamente, sino que lo esperó con paciencia y humildad. Por su parte, Cristo, en su ministerio terrenal, fue ungido por el Padre en el bautismo, a pesar de que los líderes religiosos no lo reconocieran como el Salvador. De igual forma, armado con gran paciencia y humildad, hizo la voluntad de su Padre. La famosa victoria de David ante Goliat es apenas la sombra de Cristo venciendo ante el poder de las tinieblas. Aquel gran gigante que atemorizaba al pueblo fue vencido. Con Cristo, la muerte sufrió la muerte por medio de la muerte de Jesús. Podemos ver en los dos casos que un hombre vence en representación de muchos. Con el acceso de David al trono, la nación que tenía un pacto con Dios llegó a organizarse por primera vez bajo un rey humano que iba a representar el gobierno de Dios mismo. David prefiguraba el reinado de Cristo que vendría en el futuro. David en sus campañas militares toma la ciudad de Jerusalén y trae el arca del pacto con el profundo interés de que la nación adore a Dios. De igual forma, Cristo tuvo un profundo interés por la genuina adoración a Dios, no consistente en las externalidades, sino en lo interno del corazón de cada creyente. Enseñó que la adoración debía ser en espíritu y en verdad. David conocía que las promesas de Dios a sus antepasados. Por esa razón, emprende la idea de construir un templo, una casa para Dios. Sin embargo, Dios no se lo permite, pero en cambio recibe la promesa por medio de un pacto. Dios le promete que haría una dinastía para él, una casa, y que le daría un hijo que sí construiría el templo y cuyo trono sería establecido para siempre. David entendió que la promesa de un trono eterno no se cumpliría por cualquier descendiente suyo, sino que se cumpliría por un descendiente que él mismo llamó mi Señor. Salomón fue elegido por su padre y de esta forma lo sucede en el trono. En su reinado, como lo había dicho Dios, se construye el templo con tal majestuosidad y esplendor que reflejaba la mismísima sabiduría del rey Salomón. El templo permitía la relación con Dios a todo aquel que a él venía, israelitas o extranjeros. El templo recubierto de oro
mostraba la grandeza y riqueza del reino, de forma que su fama llegaba a las demás naciones. Pero Cristo, nuestro Salvador, el verdadero templo, no fue cubierto de oro, sino de algo muchísimo más valioso. Su templo, su cuerpo fue cubierto de su sangre preciosa. Por medio de este templo vino la salvación de no solo el pueblo de Israel, sino de cualquier persona de cualquier nación que venga a él. Como está escrito, el que a mí viene, no le echo fuera. La gran sabiduría de Salomón, que asombraba a los reyes de la tierra, no era propia, sino que fue concedida de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es decir, de Cristo. Por eso, Jesús, ante los astutos intentos de los religiosos para hacerlo caer con sus preguntas, pudo responder con tal sabiduría que los hizo retirar y desistir avergonzados y asombrados. Con ellos estaba más que Salomón. Ungiendo a David y a Salomón, Dios los capacitó para prefigurar a Cristo, el verdadero rey que la nación debía esperar, el ungido de Dios. Hasta aquí, hermanos, a grandes rasgos se ha respondido nuestra pregunta inicial y termina nuestra serie de 5 minutos en la historia de la Iglesia. Dios les bendiga. Hasta pronto.